La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Vamos a leer capítulo 3 y 4 del primer libro de Macabeo. Le sucedió su hijo Judá el Macabeo, sus hermanos y todos los que habían seguido a su padre le ofrecieron su apoyo, continuaron con entusiasmo la guerra. Judá hizo más famoso el nombre de su pueblo, vistiendo su coraza cual un gigante. Combatió en muchas batallas, protegiendo su campamento con su espada. Cuando atacaba se parecía al león, al cachorro que ruge ante su presa. Persiguió a los malvados en sus rincones y entregó al fuego a los que perturbaban a su pueblo. Todos los renegados los temían y la liberación fue obra suya. Fue el terror de muchos reyes, mientras que el pueblo de Jacob se alegraba por sus hazañas. Su memoria será eternamente bendecida. Recorrió las ciudades de Judá, exterminando a los impíos. Libró a Israel de sus opresores y reunió a los que estaban por desaparecer. Por eso llegó su fama hasta los extremos del mundo. Apolonio reunió gente de los paganos y buen número de samaritanos para combatir a Israel. En cuanto lo supo Judá, le salió al encuentro, lo derrotó y le dio muerte. Muchos de ellos cayeron y los demás huyeron. Recogido el botín, Judá se quedó con la espada de Apolonio y desde entonces la usó siempre en los combates. Serón, jefe del ejército de Siria, supo que Judá había reunido mucha gente y que toda la comunidad creyente estaba a su lado. Pensó, esta es la oportunidad para hacerme famoso y ser un hombre importante en el reino. Iré a pelear con Judá y los suyos, que no obedecen las órdenes del rey. Así lo hizo y con él subió un poderoso ejército de impíos que querían ayudarlo a tomar desquite de los hijos de Israel. Cuando se acercó a la subida de Bet-torón, Judá le salió al encuentro con una pequeña tropa de combatientes. Esto, al ver el ejército contrario, dijeron a Judá: ¿cómo podremos nosotros tan pocos luchar contra tantos enemigos? Además, no faltan fuerzas, pues nada comimos hoy. Pero Judá declaró: fácilmente cae una muchedumbre en mano de pocos hombres, que para el cielo no hay diferencia entre vencer con ayuda de mucho o de poco. La victoria no depende de la cantidad de lo que combaten, sino que viene del cielo, que nos da las fuerzas. Esto llegaban contra nosotros, inspirado por su orgullo y su impiedad, con el fin de apoderarse de nosotros, de nuestras esposas e hijos, quitarnos todo. En cambio, nosotros luchamos por nuestra vida y nuestras leyes. Él es el que lo aplastará
ante nosotros, no lo teman. Apenas terminó de hablar, asaltó de repente a los enemigos. Serón y su ejército fueron derrotados. Los persiguieron en la bajada de Betorón hasta la llanura, cayendo cerca de 800 hombres. Los demás huyeron hacia el país de los filisteos. Con esto el espanto y el miedo a Judá y sus hermanos se apoderó de todos los paganos que vivían en los alrededores. La fama de su nombre llegó al rey y los pueblos paganos contaban sus batallas. Al saber esta noticia, el rey Antíoco se enojó sobremanera y mandó reunir toda la fuerza del reino, pues tenía un ejército poderoso. Abrió su tesoro y pagó a la tropa el sueldo de un año, ordenando que estuvieran preparados para cualquier acontecimiento. Pero se dio cuenta que el dinero faltaba en su tesoro y que los impuestos de las provincias habían bajado debido a las divisiones y miserias que él mismo había causado en el país al cambiar las leyes vigentes desde los primeros tiempos. Terminó no tener como otra vez le había sucedido para los gastos y regalos que antes repartía generosamente, superando a los reyes anteriores. Se encontró muy apurado y decidió ir a Persia a cobrar los tributos de aquellas provincias y reunir mucho dinero. Dejó pues a Licia hombres nobles de familia real, encargado de los asuntos del gobierno desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto, así como de la educación de su hijo Antíoco hasta su vuelta. Le entregó la mitad de su tropa con los elefantes y le dio órdenes referentes a cuanto había resuelto en lo que tocaba a los habitantes de Judea y Jerusalén. Debía mandar un ejército que destruyera y aplastara a los defensores de Israel y todo lo que quedaba en Jerusalén hasta borrar sus recuerdos. Luego instalaría extranjeros en todo el territorio judío, repartiendo la tierra entre ellos. El rey tomaba la otra mitad del ejército, partió de Antioquía, capital del reino, al año 146, atravesó el río Éufrates y continuó su marcha a través de las provincias superiores. Lisias escogió entre los amigos del rey a Ptolomeo, hijo de Dorimenos, a Nicanor y Gorgias, personaje influente. Con ello mandó 40,000 soldados de a pie y 7,000 de caballería para que fueran a la provincia de Judea y la saquearan conforme a lo ordenado por el rey. Avanzaron con todas sus tropas y acamparon en la llanura cerca del Eumaus. Los mercaderes del país, al conocer su llegada, se presentaron en el campamento con muchas plata,
oro, cadenas para comprar como esclavo a los israelitas. Se le unió también el ejército de Siria y de la provincia de los filisteos. Judá y sus hermanos vieron que se agravaba la situación y que las tropas acampaban en su territorio. Cuando supieron la orden dada por el rey de destruir y aplastar al pueblo, se dijeron, levantemos a nuestro pueblo de su situación miserable y luchemos por él y por el lugar santo. Toda la comunidad del pueblo se reunió para prepararse a la guerra, hacer oración y pedir piedad y misericordia. Jerusalén estaba sin habitante como un desierto. No había ninguno de sus hijos que entraran o salieran. El templo estaba profanado y extranjeros vivían en la ciudad que era entonces residencia de paganos. La alegría ya no existía en Jacob, ni la flauta ni la cítara se escuchaban. Se juntaron y se fueron a Mizpa frente a Jerusalén, porque Mizpa había sido en otro tiempo lugar de oración para Israel. Ayudaron aquel día, se vistieron de saco, se esparcieron cenizas sobre la cabeza y rasgaron sus vestidos. Abrieron el libro de la ley para encontrar en él una respuesta a su pregunta. Lo mismo que los paganos consultaban a las imágenes de sus ídolos. Trajeron los vestidos de los sacerdotes, las primicias y los diezmos, e hicieron venir a los nazireos que habían cumplido los días de su consagración. Clamaron al cielo diciendo: ¿qué vamos a hacer con esto y a dónde vamos a llevarlos? Ya que tu santuario ha sido pisoteado y profanado. Tus sacerdotes están en duelos y humillados. Y ahora los paganos se han reunido contra nosotros para destruirnos. Tú sabes lo que maquinan contra nosotros. ¿Cómo podremos resistirlo si no acude en nuestra ayuda? Y tocaron la trompeta y clamaron a grandes voces. Después de esto, Judá nombró oficial que mandaran a su gente, jefe de 1000 hombres, jefe de 100, de 50 y de 10 hombres. Luego dijo a los que estaban edificando casa o que iban a casarse o que plantaban viña, y a los miedosos que se volvieran a su casa como permitía la ley. Luego el ejército se puso en marcha y acampó al sur de Emaús. Judá les dijo: preparen sus armas y pórtense como valientes y estén listos para pelear mañana contra esos extranjeros que se han unido contra nosotros, para aplastarlos y echar por tierra nuestro lugar santo. Es mejor morir en la lucha que vivir para mirar la desgracia de nuestra nación y del lugar santo. En todo, hágase la voluntad del cielo. Gorgías tomó consigo 5,000 hombres de pie y 1000 de a caballo, y se puso en marcha de noche para caer sobre los judíos y desbaratarlos por sorpresa. Tenía con él la gente de la ciudad que los
guiaban, pero Judá lo supo y salió a su vez con su guerrero con intención de asaltar el ejército del rey que estaba en Emaús. Aprovechando que la tropa estaban dispersa fuera del campamento, Gorgía llegó de noche al campamento judío, donde no encontró a nadie. Comenzó entonces a buscarlo por los cerros, pensando: huyen de nosotros. Al amanecer apareció Judá en la llanura con 3,000 hombres que no tenían ni los escudos ni la espada que hubieran deseado. Vieron el campamento de los paganos, que era poderoso, bien defendido y rodeado de hombres a caballo, toda gente experta en guerra. Judá dijo a los suyos: no teman el número de enemigos, ni se acobarden frente a sus ataques. Recuerden cómo nuestros antepasados fueron salvados en el Mar Rojo cuando lo perseguía el ejército de Faraón. Clamemos a Dios. Si Él quiere, se acordará de su alianza y derrotará hoy mismo ese ejército delante de nosotros. Y todas las naciones reconocerán que alguien libera y salva a Israel. Los paganos miraron por este lado y vieron que los judíos bajaban hacia ellos. Luego salieron de su campamento a presentarle batalla. Judá hizo tocar la trompeta y sus hombres atacaron. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura, pero todos los de la retaguardia cayeron bajo la espada. Lo persiguieron hasta Gazer, los llanos de Udumeas, de Azoto y de Janías, matando a cerca de 3,000 enemigos. Cuando Judá y sus combatientes dejaron de perseguirlo, él les dijo: no piensen ahora en el botín, pues otra batalla nos espera. Gorgía está con su ejército en los cerros cercanos. Manténganse listos para combatirlos y luego podrán tranquilamente recoger los despojos. No había terminado de hablar cuando apareció en la montaña un destacamento enemigo. Estos se dieron cuenta que los suyos habían huido y su campamento había sido destruido. Bastaba con ver el humo. Se atemorizaron mucho. Cuando además vieron en la llanura al ejército de Judá dispuesto para la lucha, huyeron al país de los filisteos. Judá y sus hombres volvieron entonces para saquear el campamento. Recogieron un valioso botín. Al regreso cantaban y alababan al cielo, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aquel día Israel consiguió una gran victoria. Los paganos que se salvaron llegaron allá a anunciar a Lisia lo sucedido, y éste, al escucharlo, se quedó consternado y abatido, porque las cosas no habían sucedido en Israel
como lo esperaba y no se había logrado lo ordenado por el rey. Al año siguiente organizó un ejército de 70,000 hombres y 5,000 caballos para hacerle frente. Pasó por Idumea y acampó en Besur. En ese lugar Judá le salió al encuentro con 10,000 hombres a la vista de un ejército poderoso. Rezó así: Bendito sea, Salvador de Israel, que quebraste la fuerza del guerrero por mano de tu siervo David, y entregaste el campamento de los filisteos en poder de Jonatán, hijo de Saúl, y del que llevaba su arma. Del mismo modo, entrega ese ejército en mano de tu pueblo Israel y cubre de vergüenza a sus combatientes como a sus caballerías. Infúndele miedo, arruina la confianza que ponen en su fuerza, que sean derrotados y ya no se puedan recuperar. Entrégalos a la espada de tus fieles, para que los que te conocen puedan alabar tu nombre. Se lanzaron los unos contra otros y cayeron muertos 5,000 hombres del ejército de Lisias. Lisia vio que su ejército se desanimaba, mientras que los hombres de Judá se entusiasmaban hasta el punto de estar dispuestos a vivir o morir gloriosamente. Partió pues hacia Antioquía y allí reclutó mercenario para agrandar su ejército con el propósito de volver a Judea. Judá y sus hermanos se dijeron entonces: nuestros enemigos están derrotados, subamos pues y purifiquémonos el lugar santo para consagrarlo de nuevo. Y juntado todo el ejército, subieron al monte Sión. Allí encontraron el santuario abandonado, profanado, el altar, quemada las puertas, la hierba crecida en los patios como en un bosque o un monte, y las habitaciones destruidas. Rasgaron sus vestiduras y lloraron amargamente y se echaron ceniza sobre la cabeza. Se postraron rostro en tierra, tocaron las trompetas y lanzaron grito al cielo. Judá escogió hombres que combatieran a los de la fortaleza, mientras él purificaría el templo. Escogió sacerdotes irreprensibles, muy celosos por la ley, para que purificaran el templo y llevaran las piedras del abominable altar de los paganos a un lugar inmundo. Celebraron consejo para decidir qué harían del altar de los holocaustos que había sido profanado, y tuvieron la buena idea de destruirlo para no quedar avergonzado por él, por cuanto los paganos lo habían profanado. Depositaron las piedras de dicho altar en el cerro del templo, en lugar conveniente, hasta que surgiera un profeta que diera respuesta sobre el caso. Luego tomaron piedra sin lavar
conforme señala la ley, y levantaron un nuevo altar semejante al anterior. Hicieron las reparaciones del santuario y del interior de la casa y consagraron los patios. Fabricaron nuevos utensilios sagrados e introdujeron en el templo el candelabro, el altar de los perfumes y la mesa. Quemaron incienso en el altar, encendieron las lámparas del candelabro y éstas empezaron a brillar en el templo. Colocaron los panes sobre la mesa y colgaron las cortinas, llevando a cabo todo lo que habían decidido. El día 25 del mes noveno, llamado mes de Gasleu, del año 148, se levantaron de madrugada y ofrecieron el sacrificio señalado por la ley en el nuevo altar de los holocaustos que habían construido, precisamente en el mismo tiempo y en la misma fecha que lo habían profanado los paganos. Fue consagrado con canto acompañado de cítaras, arpas y címbalos. El pueblo entero se postró rostro en tierra y bendijo al cielo que le había concedido feliz éxito. Durante 8 días celebraron la consagración del altar, ofrecieron holocausto con mucho entusiasmo y celebraron un sacrificio de comunión y alabanzas, adoraron las fachadas del templo con corona, adornaron las fachadas del templo con corona de oro y escudo, restauraron la entrada y las habitaciones y les pusieron puerta. Fue muy grande la alegría del pueblo y así echaron al olvido la profanación del templo por los paganos. Finalmente Judá, sus hermanos y toda la asamblea de Israel acordaron celebrar el aniversario de la consagración del altar cada año por 8 días desde el 25 del mes de Casleu en una fiesta alegre. Por aquel tiempo levantaron en torno al monte Sión altas murallas y fuertes torres. No fueran a venir los paganos y lo ocuparan como lo habían hecho anteriormente. Judá puso en él una guarnición que lo defendiera. También fortificó Besur para que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Idumea. Hermanos, ayer, hoy, siempre, a través de su palabra, Dios Padre, omnipotente, porque es fuerte, habla a nuestros corazones cuando decidimos buscar de Él, aceptar la salvación de Jesucristo a través del sacrificio en la cruz. Y sacamos tiempo para estar a sola con el Padre, para oír cuál es el plan y el propósito que Él tiene en nuestra vida. De manera que conociendo la historia del pueblo de Dios, leyendo el libro de la Biblia, eligiendo la Biblia de su preferencia que más le acomode, puede darse cuenta de que Dios omnipotente es el Rey que domina sobre todo y que ha establecido su trono en el cielo. Así como Judá
y su ejército recuperó el templo de Israel que había sido profanado y recordó a todos los seguidores de él que Dios era tan fuerte y poderoso y que la batalla no era de ellos, sino del que los salvó, del que sacó a ese pueblo de Egipto, de la esclavitud, y de que todo aquel que pone su confianza en el Señor, en Dios, y que a través de Jesucristo, que es su Hijo amado y está sentado a la derecha de Él, y que la ayuda del amor que es el Espíritu Santo del Padre en nuestra vida, y nosotros conectamos y activamos ese poder de comunicación con el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el mediador que nos va a guiar. Antes, ayer, hoy y siempre, Dios Padre salvó a su pueblo porque confió en Él, porque se humilló a Él, porque fue a Él y porque la promesa y la alianza del Padre, tanto ayer como hoy y como mañana y como en el futuro, va a ser siempre positiva para sus hijos. Dios hace lo que promete y su alianza con Abraham, así como hizo con José, así como hizo con Daniel, así como hizo con Moisés y todo su pueblo, así también hoy Él lo puede hacer y lo harás porque Él es un Dios omnipotente, soberano. Él es el creador del universo. Él es un Dios que está siempre presente en la vida de la persona, dispuesto a ayudarle, dispuesto a mejorarlo, dispuesto a sostenerlo, porque Él es el soberano que es capaz de ser el todo sobre el todo por el todo, y no hay nadie superior a Él. Al concentrarse uno en la presencia del Padre, al concentrarse en su comunicación y su relación, esa fuerza es el arma más poderosa que nosotros podemos tener para enfrentar las circunstancias que el enemigo nos presente. La palabra de Dios es el arma de doble filo que nos permite ganar esa batalla en nuestra vida diaria y cotidiana, en esa lucha, así como Jesucristo venció en la cruz, la resurrección, porque conocía todo lo que el Padre había hecho y sabía que el Padre le había prometido a él la promesa, que desde Abraham él ha sido fiel. Es un Dios que habla a través de su palabra, y a través de su palabra hemos venido leyendo desde el Génesis y ya estamos leyendo en Primera de Macabeo y vemos cómo ha sido hecha cumplida su promesa, su alianza y su palabra. Dios no falla. Elegir a Dios es la mejor elección que nos puede tocar a los seres vivos. Sin Dios no somos nada. Dios es la fuerza purificadora que nos da la salvación, que a través de su Hijo fue prometida y fue dada porque Él ya lo pagó. No importa cuál ha sido nuestra deuda con la vida y con el Dios vivo, pero Jesucristo fue al Calvario y decidió aceptar, pagar todo lo que cada uno de nosotros debe a Dios y a la vida. De manera que ahora solo nos toca conectarnos con el Padre, y si ya estamos conectados, mantener una relación personal con el Padre. A veces no solo de estudio, de fe y de creer, sino de practicar y hacer la obra, hacer la voluntad de Él, porque a través de su Hijo Jesucristo nos demostró que su reino no tiene fin y que siempre está en el trono de los cielos, y que si yo me siento en silencio y le digo a Él que lo quiero oír, y espero cuando Él me hable, si de corazón yo quiero hablar con Él
y que Él me oiga o que Él me dirija o que Él me hable, si yo me pongo en corazón dispuesta, yo voy a oírle. Y Él necesita el tiempo que solo Él como Dios soberano tiene. Él sabe en qué momento no vas a hablar. Él sabe en qué momento vas a dejarnos saber con señales y prodigios cualquier cosa que necesite nuestra vida. Y esto es personal, es de una forma individual. Cada uno de nosotros tiene una conexión con el Padre y tiene una relación y es personal, de forma que el plan, el propósito lo sabe Él, el día y la hora lo sabe Él. Estamos vivos porque Él lo decidió, nacimos porque así Él lo quiso y estamos para un plan y un propósito que solo Él sabe. De manera que cuando tomamos la vida por nuestras propias manos, es muy posible que nos perdamos. Pero si entregamos nuestra vida en la mano del Señor Jesús y pedimos a ese Señor Jesús que no nos aparte del Padre y somos uno con el Padre va a decir paso a paso lo que debo hacer cuando lo debo hacer. No importa que yo sea una pecadora, todos nosotros fuimos comprados, somos y le pertenecemos al Padre. El que lo sabe y el que no lo sabe, incluso el que ni siquiera sabe leer la palabra, tiene en los brazos del Padre un espacio que es solo para Él y que le pertenece a Él. El que está preso, el que está enfermo, el que padece, el que sufre, el que insiste en llevar su vida por su propio designio, porque Dios da libre albedrío para que aquel que quiera tomar la rienda de su vida la tome, pero aquel que se hace responsable de cumplir con la voluntad del Padre y toma la rienda de su vida en dirección y conexión con el Padre, dependiendo de su voluntad, es aquel que puede cruzar en medio de la tormenta con mucha tranquilidad y paciencia, aunque se esté destruyendo el espacio donde está, sabe que no se va a hundir. Aunque venga la tormenta, sabe que va a salir ileso. Aunque lo hunde en el fondo del mar, subirá como la espuma. De manera que le invito a leer la palabra de Dios, le invito a sacar tiempo para estar a sola con Dios en su casa, en el parque, en la oficina, en cualquier lugar, en cualquier momento. Dios está presente cada segundo de nuestra existencia. Él dice que está tan cerca de nosotros que hasta lo podemos tocar. De forma que elija la Biblia de su preferencia, lea la palabra de Dios, indague sobre los libros que están escritos, que fueron hombres igual que nosotros, pero que Dios a través de ellos nos habló y nos habla hoy, como está hablando aquí en el libro Primera de Macabeo.